El olor a humedad y alcohol era todo lo que quedaba en esa habitación. Las paredes amarillentas por el tiempo y la nicotina eran testigo de las sombras que proyectaban las pocas velas encendidas sobre un altar improvisado en una esquina. Ni siquiera rezar tenía sentido para alguien como aquel hombre. Al final no tenía fe, solo miedo. Mi nombre es Clemente Díaz. Fui periodista por muchos años, 20 para ser más exactos. El periódico donde laboraba cerró porque a alguien no le gustó lo que la prensa decía de él. Así que de la noche para la mañana, muchos nos quedamos sin trabajo. Por algún tiempo me dediqué a la fotografía, en eventos como bodas, fiestas infantiles, algo que me ayudara a tener contacto con personas que quizás me ayudaran a conseguir algún trabajo en algún periódico local. No conseguí en lo que a mí me gustaba. En cambio, me contactó una chica con la que había trabajado en el periódico. Ella se dedica a escribir historias con el tema paranormal. No es algo en lo que me hubiera gustado involucrarme, pero era trabajo, y aparte que salía a los pueblos o rancherías de los alrededores. Eso me ayudó a conocer a otras personas. Y ya después me llamaban para decirme que en cierto lugar había una leyenda, una historia que querían contar. Y eso, poco a poco llamó mi atención, aunque en un inicio era escéptico ante lo que me contaban. Pero esas personas me demostraron en muchas ocasiones que lo que me decían era verdad. Me llevaban a los sitios que me decían, y en efecto yo también fui testigo de aquello que escuchaban. Entre el estado de Sonora y Chihuahua hay un poblado, y una persona me dijo que fuera a buscar a don Emiliano López. Él me contaría algo que le sucedió de joven. Así que hice mi maleta y fui a visitar a este señor. Era el mes de noviembre del año 2015 cuando llegué a esa comunidad. Fui bien recibido por las personas. Me dieron hospedaje en la casa de don Plácido, el chamán del pueblo. Algo que noté en esa comunidad es que todos conocen la historia de don Emilio. Algo con nervios, con timidez, me dijeron que tuviera cuidado con ese señor, pues había sido maldecido por el diablo. Don Plácido me dijo que temprano iríamos a casa de don Emiliano, pero que primero tenía que darme una buena protección, pues esa casa tiene una vibra muy oscura, pues ahí por un tiempo habitó el diablo. Él intentó ayudar a don Emilio, pero se dio cuenta que hay maldiciones que es imposible erradicar, y más si el mismo diablo se hace presente. Tanto él como Marcelo, el sacerdote del pueblo, intentaron alejar el mal de aquel hombre, pero algo había prometido don Emiliano a este ser que fue imposible ayudarlo. Aparte de que nunca, hasta la fecha, ha querido confesar qué había hecho. Quizás a mí me lo contara, pero eso era algo que posiblemente no conseguiría. Muy temprano por la mañana don Plácido y yo nos dirigimos a casa de aquel señor. Esta se encuentra fuera del pueblo. Caminamos como unos 30 minutos y fuimos recibidos por una mujer pequeña, doña Rafaela, la esposa de Emiliano. Creo que esas personas ya estaban acostumbrados a recibir personas que querían saber si era verdad que en esa casa había sido maldecida por el diablo. En un catre se encontraba un despojo de hombre. No toleraba la luz del día. Era por eso que tenía veladoras encendidas. Mientras entraba a esa habitación, fui recibido por malos aromas. El olor a animal muerto, a huevos podridos impregnando todo el lugar. Un hedor tan nauseabundo que era imposible no sentir que el estómago expulsaría lo que había desayunado esa mañana. En eso recordé las hierbas que me dijo el brujo. Las saqué de mi saco y comencé a olerlas. Disipó un poco toda aquella podredumbre que respiraba. El brujo le dijo al pobre hombre que yo era escritor y que quería contar su historia.
Al levantar un poco su cuerpo, me di cuenta que más bien parecía un saco de huesos, consumido por alguna enfermedad. Pero él no era un hombre enfermo, solo un hombre perturbado por haberse burlado y enfrentado al ser de toda maldad. Después de las presentaciones, don Emilio me aseguró que lo que me revelaría no era de un hombre enfermo de sus facultades mentales. A partir de aquí, será contada como si el mismo Emilio se las narrara. Había vivido con la certeza de estar marcado desde que era joven, a vivir en la opulencia, en ser un buen hacendado, un terrateniente que no se había conocido por estas regiones. Hay una noche que no he podido olvidar y que fue el inicio de mi ruina, de la cual hasta esta fecha no me he podido escapar, ni con la ayuda de algún sacerdote, brujo o del mismo Dios en quien tenemos nuestra creencia y fe. En mis tiempos fui un chiquillo atrevido y soberbio, que se sentía invencible. No había un solo chamaco que se me enfrentara a los golpes, hasta que lo conocí cuando tenía la edad de 20 años. Aquel hombre apareció en la feria del pueblo, un extraño vestido con un traje negro impecable, su rostro delgado y anguloso bajo un sombrero amplio que le daba un aire de elegancia, una elegancia que yo deseaba tener. Se dio cuenta que lo observaba insistentemente. El hombre se acercó a mí, me habló con una voz grave y muy tentadora a la vez. Me preguntó si me gustaría usar este tipo de ropa, tener dinero y jamás preocuparme por una mañana llena de miseria y no tener que llevar un pan a la boca. Yo le contesté que sí. Él me dijo que me podía dar todo tipo de riquezas, poder y todo lo que pudiera desear, mujeres hermosas y un sinfín de cosas inimaginables. Lo único que pedía era mi lealtad, adoración, como se le da al Hijo de Dios. Al escuchar eso, esa última palabra, le dije que no. Me reí de su propuesta. En ese entonces creía que la vida se moldeaba con las manos, no con pactos oscuros. Su expresión no cambió, ni siquiera parecía decepcionado. Solo murmuró algo, un murmullo tan bajo que apenas lo entendí. Entonces serás mío sin que lo desees. Luego desapareció en la noche y todo se quedó en silencio. Sabía que mi momento de ser todo lo que había deseado se me fue de las manos, pero no me importó. No iba a cambiar a mi Dios por uno tan falso como una moneda de 2 centavos en estos tiempos. Desde ese día, todo comenzó a desmoronarse frente a mis ojos. Mi padre murió al poco tiempo, un accidente absurdo en el campo que no podía explicarse. La yunta le pasó por encima. Lo cornearon y lo arrastraron hasta que falleció. La noche que velamos a mi pobre padre, aquel ser estaba entre los dolientes. Me mostraba unos dientes blancos y afilados, con esa sonrisa de cinismo y burla. Tomé unas rocas que se encontraban en el suelo y se las lancé con odio y rabia, y más se carcajeaba. Todos los presentes pensaron que estaba loco o que sacaba mi tristeza de esa manera. Nadie de ellos veían al diablo y de eso me di cuenta. No solo la tragedia de haber perdido a mi padre, sino que a los pocos días mis amigos se alejaron de mí. El pequeño rancho de mi padre se tuvo que mal vender, pues mi madre no quiso estar en este pueblo. Así que sin más, tomó los chiquillos de mis hermanos y se fue a Hermosillo. Ya jamás los volví a ver. Ellos nunca regresaron y yo no los fui a buscar a pesar de que los siguientes 40 años vivo en la vil pobreza. Ya tenía la edad de 25 años cuando parecía que el diablo se había cansado de haberme jodido la vida por unos años. Fue cuando comencé a tener suerte y prosperidad en mi vida.
comencé a levantar los cimientos de esta casa, cuarto por cuarto, ganando en las cartas con los borrachos y tahúres de las cantinas. Mis bolsillos pronto se llenaron de dinero necesario para comenzar mis sueños. Mi rancho, un pedazo de tierra con varios corrales llenos de ganado, un establo con caballos. La vida parecía sonreírme y yo agradecido a Dios por sus bendiciones. Fue cuando a los 30 años de edad llegó Rafaela. Ella es de Guadalajara, una bella dama que robó mi corazón, y nos casamos a los pocos meses. Mi felicidad era mucha, 5 hijos en total, pero después de años de arduo trabajo y una hermosa familia, los sueños que tenía se esfumaron en menos de lo que canta un gallo. Ahí donde se encontraban los potreros, una madrugada hizo nuevamente su aparición aquel ser de toda maldad y oscuridad. Sus palabras fueron como un látigo que abre una herida y que difícilmente cicatriza con los años. Mi hijo, mi primogénito, murió ante mis ojos, al ser arrastrado por uno de los caballos. Tan solo tenía 13 años cuando falleció en mis brazos. Claudia tuvo unas fiebres que ni con los mejores medicamentos se pudo aliviar. Falleció una madrugada, solo a 3 meses de la muerte de su hermano. El miedo se apoderó de mí, y sabiendo que ese ser me quería quitar todo, desesperado, quise alejar a mi familia de estas malditas tierras, y mandé a mi esposa con nuestros 3 hijos que aún nos quedaban, de vuelta para Guadalajara con sus padres. El autobús donde viajaba mi familia se accidentó. Entre los fallecidos estaban mis hijos. Mi mujer quedó muy mal herida, así que la trasladaron a Hermosillo y ya recuperándose regresó al rancho. Así es su vida. Mira, ahí sentada esperando que Dios se apiade de nosotros y nos lleve al lado de nuestros hijos. Así comenzó mi caída, en un pozo tan profundo que hasta hoy no llego al fondo. Con el paso de los días comencé a enfermarme y hubo un momento en que deseaba morir. Y cuando esos pensamientos me llegaban a la mente, ese ser se hacía presente, jurándome que volverían mis hijos y tendría todo lo que estaba perdiendo, duplicado no sé cuántas veces. Pero no me dejé engañar, pues sabía que mis hijos estaban muertos y nadie, ni siquiera él, los regresaría con vida. Miré a esta pobre mujer y me di cuenta que ella también lo veía. Pero mi esposa se aferró a las cuencas de su rosario y rezaba para disipar cualquier tentación. Fue que me di cuenta que tenerla a mi lado era una gran bendición. Si piensas que hice un pacto, no lo hice. Sé las desgracias que eso trae, pero también el que no aceptes lo que el innombrable te ofrece y aceptas. Pero también el que no aceptes lo que el innombrable te ofrece, también trae consecuencias, así como las que yo estoy teniendo, desde enfermedades y la pérdida de mis hijos y mi padre. También le atribuyo que mi madre me hubiese abandonado. Pero con el tiempo he sacado conclusiones de que quizás ella hubiese sido la causante de todas mis desgracias y la muerte de mi padre. El que compró el rancho era un hombre acaudalado. Nuestras tierras eran las mejores y mi padre nunca quiso vendérselas. Solo pasaron unos cuantos meses cuando mi madre vendió todo y se marchó, cuando yo le dije que no me iría con ellos. Ella exclamó que estas tierras eran del diablo y que ahí de mi suerte si yo me quedaba, pues todo a nuestro alrededor estaba maldito. Solo espero que la muerte venga silenciosa por mi esposa y por mí. Ahora váyase, buen hombre, y cuente mi historia. Váyase y jamás regrese por estas tierras donde habita el diablo, me dijo don Emiliano cerrando sus pobres ojos para descansar y esperando la noche para que el señor de toda oscuridad regresara a torturarlo o llevárselo como le dijo.
Salí de ese cuarto con muchas preguntas en mi mente, pero ya no se las pude hacer. A la entrada de la casa estaba doña Rafaela con su rosario en la mano. El chamán se despidió de ella y entró a su humilde hogar cerrando la puerta tras de sí, sin siquiera voltear atrás. Mientras regresábamos al pueblo, el brujo me pidió que no diera la ubicación de este lugar, pues esas dos personas ya habían sufrido demasiado. A un lado del camino se encuentra el cementerio. Don Plácido me dijo que lo acompañara y me señaló las 5 tumbas de los hijos de aquel matrimonio. El brujo me dijo que, por más intentos que se hicieron para ayudar a aquel hombre, no pudieron. El padre Marcelo a diario acudía a ese hogar, pero siempre regresaba todo sucio, como si lo hubiesen arrastrado por el terreno, con varios golpes y heridas. Llegó a mi hogar para pedirme ayuda, pues sentía obligación de ayudar, ya que en sus tiempos de prosperidad, don Emiliano siempre ayudó de buena gana cuando hacía falta algo en la parroquia. El sacerdote sabía que don Emiliano no cayó ante la tentación del maligno, y era por eso que lo atormentaba. Cuando llegué a esa casa, supe desde el inicio que ese era un caso perdido, pero aún así puse todo de mi parte y mis conocimientos. En esa lucha el sacerdote cayó muerto, y yo solo no podría, pues cuando comencé el ritual, aquel ser se hizo presente, no de la forma como lo veía don Emilio, sino de un macho cabrío. Su sola presencia nos hizo retroceder. Era él, no puedo describirlo con precisión, porque su forma parecía cambiar constantemente. Sus ojos, sin embargo, eran inconfundibles. Ardían como brasas vivas y perforaban el alma de cualquiera que estuviese en esa habitación. La atmósfera era pesada, el aire se tornó helado, cargado de un hedor a azufre que no podía ignorar. Don Emiliano estaba sentado en un rincón, con los ojos hundidos y mirada abatida. No había necesidad de palabras. El peso de su sufrimiento se proyectaba como un grito sordo que perforaba la mente. Mientras trazaba el círculo protector y entonaba las invocaciones, el ambiente cambió, como un viento invisible que extinguía las velas y robaba el aliento. Supe al instante que él controlaba cada elemento en aquella habitación, que yo no era más que un insecto ante su inmensidad. Él había maldecido al hombre que habíamos intentado salvar, y que esa maldición no era un castigo cualquiera. Era el precio por haberse negado a aceptar lo que él le había ofrecido a cambio de su alma. Recordé al padre Marcelo y el horror en su rostro cuando falleció. Don Emiliano me dijo que me fuera, pues nadie podía ayudarlo, solo Dios. Sentí la mano de Rafael en mi brazo, tratando de sacarme de ahí. La pobre mujer me dio las gracias y me dijo que solo las oraciones podían mantener a raya al diablo. Además, que ya les había quitado todo, que ya no había nada que el diablo les quisiera quitar. Sus almas no le pertenecían, pues ellos nunca renegaron a Dios por lo que les había sucedido. Me contó el brujo con una mezcla de tristeza por no haber podido hacer algo por ese matrimonio. Pocas veces regresó a esa casa el brujo, y siempre era lo mismo. Cada día se iban consumiendo. Las personas del pueblo dejaban alimentos para que no murieran de hambre, y así han vivido por varios años de la caridad de los del pueblo y con la bendición de aquellos que hacen oraciones, ya sea para que Dios se apiade de ellos y por fin los recoja. Salí de aquel pueblo que hoy en día ha crecido mucho. En el camino pensaba en esos pobres viejos y cómo la vida nos pone en situaciones complicadas y no todos tienen la fortaleza para no caer en la tentación del innombrable. Por mucho tiempo tuve pesadillas
pues aquella experiencia me había calado hondo. Algunos me creyeron, otros solo me miraban como el loco de aquel pueblo, como aquel que el diablo lo había maldecido. Así que guardé mis notas, pues sabía que tarde o temprano la historia de don Emiliano sería contada. A los 2 meses que estuve en ese pueblo, aquel hombre falleció. Según me contaron, la noche en que lo estaban velando las personas que ahí habían asistido, salieron huyendo, pues cosas inexplicables ocurrieron. El llanto de niños, las carcajadas del diablo y alaridos de dolor de un hombre pidiendo piedad. Los más viejos reconocieron esa voz. Era del padre de don Emiliano. Cuentan que lo enterraron a raíz en la tierra, sin un ataúd, sin envolver su cuerpo en alguna mortaja. Así en la tierra sobre aquella que vivió por 55 años. Doña Rafaela intentó ponerle un crucifijo en sus manos, pero de tan rígido como estaba, no pudo colocárselo. Intentó ponerlo en su pecho, pero se caía a un costado de su cuerpo. Aunque se dice que su cuerpo fue sacado por el mismo diablo y se lo llevó, pero yo creo que algún animal lo hizo. Pero como les dije durante esta historia, he visto y escuchado muchas de ellas que puede ser que hayan sucedido y que el mismo innombrable se lo haya llevado, como temía don Emiliano. Al año de su muerte, falleció también doña Rafaela. Ella vivió en casa de la madre del brujo. Él quemó la casa de aquellos desdichados, intentando purificar esa tierra para que nadie hiciera invocación alguna o jugara con una ouija, intentando invocar a las pobres almas de aquellos que fueron maldecidos por el diablo. Espero tener la oportunidad de compartirles más historias que he ido recabando en varios años. Saludos y bendiciones para todos.